Buenas tardes, estimados participantes del curso Derecho Civil Obligaciones en la modalidad presencial correspondiente a la carrera de Derecho con el Instituto de Estudios de Investigación y Posgrado de EUSI. De mi parte, les doy la bienvenida a lo que van a ser los 3 encuentros presenciales que a lo largo del trimestre se van a exponer. Y hoy, pues, comenzamos con las unidades 1 y 2, en la cual ya a partir de la próxima semana se comenzará a corregir lo que es la unidad 1, la introducción general a la teoría de las obligaciones. Bueno, en cuanto a mi presentación, pues ya algunos me han conocido desde las materias anteriores, porque ya ustedes, pues, tienen ya aprobada lo que es la teoría general del proceso, estarán paralelamente viendo el derecho procesal 1, en la cual pues prácticamente tengo todas estas unidades curriculares, y ahora pues también con lo que es el derecho civil en modalidad de obligaciones, y posteriormente pues también van a ver en el derecho civil quinto en la modalidad, en la rama del derecho sucesoral. Pero lo más importante de esta presentación es lo relacionado con la planificación, es decir, lo relacionado con las fechas de presentación de las actividades evaluativas. Como lo pueden ver ustedes aquí en su diapositiva, pues las evaluaciones son 4, en la cual se han combinado entre actividades teóricas y actividades prácticas y de desarrollo. Porque una de las cosas que tenemos que aprender nosotros los abogados es que cuando estudiamos un caso o cuando llevamos a cabo la redacción de un documento, tenemos que aprender a pensar. Y dentro de ese análisis del pensamiento, por eso el estudio de la filosofía del derecho, es cómo se deben canalizar todo lo referente a las actuaciones desde el punto de vista legal, sea bajo la realización de negocios o sea bajo la realización de conflictos, que es lo que se ventila ante los órganos jurisdiccionales. Por eso, como ustedes pueden ver ahí en la planificación, lo que he procurado es que tratemos de ser lo más pensantes posible. No tanto copiar y pegar. Bueno, naturalmente, una definición, pues si se copia y se memoriza porque es una opinión, por lo menos en el caso de quien les da en este momento la materia de, o la unidad curricular de Derecho Civil de Obligaciones, pues cuando lleva a cabo la realización de ese material de apoyo, pues tengo que consultar los libros, incluso hasta la misma experiencia profesional de uno. Pero vamos a acostumbrarnos a pensar. Entonces, acá tenemos que en la primera evaluación, que es la que tienen que ya tratar de tenerlas todas, aunque ya la plataforma está abierta, el mapa conceptual, al desarrollar cada concepto, por favor, que ese concepto sea entre 3 a 5 líneas. Es decir, tratar de tener esa capacidad de análisis, de síntesis, para poder desarrollar la institución. Eso sí es algo que tenemos que aprenderlo, porque nosotros trabajamos con personas y a las personas tenemos que tratar de serles lo más explícito posible para que ellos tomen confianza y al llevar a cabo su actuación profesional, en el caso de nosotros, si ellos solucionan su conflicto o llevar a cabo su negociación, lo hagan con la convicción de que van a hacer algo bueno. Las fechas del 3 al 9 de junio es la primera evaluación. Pues, por lo tanto, a partir de esa fecha yo ya estoy corrigiendo, ya pueden ir introduciendo la evaluación. Eso sí, tratar, como se dice, de ser lo más explícitos de 3 a 5 líneas. Pueden hacerlo en forma de esquemita, en forma de llave, en forma, es decir, cosas que se maneje más que todo el diseño, la estrategia para poder presentar la evaluación. Ya la segunda sí es el típico ensayo, que ahí sí los pongo a que redacten y escriban, porque
ese es el trabajo de nosotros. Nosotros no somos escritores, somos redactores. Cuando hacemos un documento, estamos haciendo redacción. Cuando hacemos una demanda, estamos haciendo redacción. Entonces, ahí sí, de verdad, tratar de hacerlo lo más, ojalá producción propia, sí, copiar algún concepto y esa cuestión, pero no evitar tanto lo que es el corte y pegue, porque eso está de verdad generando muchas dudas dentro de la manera como cuando presentan su trabajo especial de grado, pues se ve que a veces no se domina el tema y se dice cómo durante la carrera pudieron desarrollar un ensayo y cuando lo va a defender entonces no saben ni cómo hacer. Entonces, en el procedimiento de aprobación propia. Para a partir del 24 de junio es que esta evaluación se va a presentar. Claro, la plataforma se está abierta, puede comenzar a presentarla porque hoy también vamos a tocar el tema, la unidad número 2, pero esas son fechas en las cuales se comenzaría con la corrección de la actividad. Luego tenemos el tercer tema, que es el de la fuente de la obligación, un examen escrito. Aquí vamos a irnos a cómo nos enseñaron en la primaria y en el bachillerato a escribir. Y esta vez el examen se va a hacer en una hoja de examen, tratar de sacarle foto, copiarlo en Word, que es la manera como uno puede copiar la fotografía para enviarlo a la plataforma. ¿Y por qué esta modalidad en la cual se va a cambiar a partir de este trimestre? Porque precisamente el objetivo es ese, que acostumbremos a pensar, acostumbremos a redactar. Y una de las maneras para que nos desenvolvamos en la redacción es manejar bastante el pensamiento. Y el derecho tiene esa finalidad. Si no se piensa cómo se van a llevar las actuaciones, sean en tribunales y hasta en la misma operación de una negociación en la cual realizan las personas, pues ahí es donde comienza la gente a dudar muchas veces hasta el sentido de la ley. Entonces, ese examen escrito tiene que ser, como se dice, así ya fue indicado en la plataforma, en hoja de examen, responder las 4 preguntas que en la misma plataforma ya están indicadas en la actividad, cuáles son las que van a responder. Eso será en el mes de julio. Y la última, los efectos de las obligaciones, mediante un trabajo práctico en el cual ustedes pues se les va a exponer un pequeño casito de una negociación y responder las preguntas que ahí se le indican en el caso. Entonces, así va a ser la manera de la evaluación en la cual pues aspiro y espero que primero lo realicen los estudiantes en las fechas indicadas y segundo pues se vea esa creatividad y ese sentido de criterio jurídico, que es lo que en realidad aprendemos nosotros cuando somos estudiantes de Derecho y nos desenvolvemos con criterio jurídico cuando estamos ejerciendo la profesión de abogado. Bueno, ya sin más preámbulos con la presentación y planificación, comenzamos con el primer tema en cuanto a la introducción de la teoría general de las obligaciones, que es la tercera rama del derecho civil en Venezuela. Ya ustedes pues tienen aprobado lo que es el derecho civil en la modalidad de personas, ya tienen el derecho civil en la modalidad de los bienes y ahora entramos lo que es el derecho civil en la modalidad de las obligaciones, para posteriormente verán la modalidad de los contratos y las garantías y por último la rama de las sucesiones. Bien. Dentro del estudio de la teoría general de las obligaciones, tenemos que partir de lo que es la obligación desde el punto de vista civil y también desde el punto de vista jurídico, su contenido, su naturaleza y dónde se ubica. Empecemos por lo último. Dentro de las normas del Código Civil, ella precisamente pertenece
al llamado libro tercero del Código Civil, a partir del artículo 1133 y siguientes, porque en un primer momento vamos a encontrar todo lo relacionado con la normativa general de la obligación, que es la obligación, validez de la obligación, anulabilidad de la obligación, obligaciones solidarias, obligaciones condicionales, las obligaciones extracontractuales, etc. Y posteriormente, más o menos por los artículos 1457, si no me equivoco, ya comenzamos a ver dentro de lo que es el contrato, los tipos de contratos que tiene la legislación venezolana, y esto es lo que corresponde la otra rama siguiente del derecho de obligaciones, que es el llamado derecho civil 4, contratos y garantías. Porque el preámbulo de los contratos y garantías es la teoría general de las obligaciones, porque precisamente el contrato nace, o sea, el contrato nace y se convierte a su vez en fuente de las obligaciones. El préstamo, ¿qué es el préstamo? El préstamo es un contrato por el cual uno da, el otro recibe a cambio de un pago que tiene que hacer una persona llamada deudor a otra persona llamada acreedor. Entonces, y allí es donde precisamente ellas se van a ubicar a partir del 1133, que va a tener esas dos modalidades. En un primer momento vemos lo que es la obligación en general, y en un segundo momento, ya ustedes cuando entren al derecho civil cuarto, ya van a ver cómo es que funciona de esa fuente del contrato, y a la larga eso es lo que vamos a hacer como abogados. Porque cuando se hace un negocio, ¿qué es lo que hace realmente la persona? Pues cuando se hace un negocio, ella pues explica qué es lo que va a hacer, bien sea que va a comprar, bien sea que va a dar, bien sea que va a constituir una sociedad, bien sea que va a prestar dinero. Eso es lo que hace. Eso es lo que realmente hace. Pero cada tipo de contrato pues tiene su forma de cómo se va a generar nuestra obligación. La una tiene que entregar una propiedad. Por eso es que dentro de las del elemento prestación está la que llamaba obligación de dar. En otra no es entregar una propiedad, sino dar un dinero. Entonces ahí tenemos es una obligación de hacer. ¿Ve? Caso típico, el contrato de préstamo. Será típica obligación de hacer. ¿Ve? Están las de no hacer, que es la de no ejercer obligaciones, pero están también obligaciones condicionales que están sometidas, que determinada condición, la obligación nace. Está alternativa, está la que tiene una cláusula penal en caso de un incumplimiento. Más que todo, ahí es cuando se da la figura en el hecho ilícito. Y en sí, sucesivamente. Entonces, nos ubicamos en el libro tercero, su naturaleza es netamente civil, forma dentro del campo de las relaciones privadas, y más que todo desde el punto de vista de la parte jurídica, es una conducta, o el deber ser de esa parte jurídica es una conducta que la realizan dos sujetos. El acreedor que presta, que da, el deudor que recibe y paga. Esa es la conducta que se genera desde el punto de vista jurídico entre el deudor y el acreedor. Entonces, ahí es donde precisamente tenemos ese carácter coactivo de la norma jurídica cuando el deudor incumple. Entonces, por ello es que vienen las acciones, o dentro de los efectos de las obligaciones, todo lo que tiene que ver con la acción de cumplimiento y otras acciones que se derivan también de ella, como la del contrato no cumplido, como la de resolución de contrato, y así sucesivamente, que eso es lo que se va a tocar en el último tema. Bien, es su ubicación dentro del Código Civil y forma parte de las relaciones privadas. Bueno, y en cuanto a la obligación civil, pues mayormente ella es definida por la doctrina, que si partimos de la norma del Código Civil, resulta que el Código Civil no nos define la obligación. Él no nos lo define, solamente nos manda directamente a la principal fuente de ella, que es el contrato.
pero no nos define la obligación. La definición la ha tenido más que todo, ha sido la doctrina. La doctrina, que son todos aquellos criterios emitidos por los juristas destacados, tanto venezolanos como extranjeros. Por lo menos acá en el material citado por el doctor Maduro Luyando, que es una de las biografías que recomiendo para el estudio de las obligaciones, tanto para obligaciones 1 como para obligaciones 2, es uno de los textos que prácticamente se estudia en todas las universidades de Venezuela. Él cita a estos autores, Ruggiero, Comín Capitán, Planini René, García Máñez y otros, donde prácticamente esa forma de conducta se traduce en una relación o vínculo, necesidad jurídica entre dos personas. Aquí sí son dos. Por eso, esta es una de las situaciones donde siempre las partes van a ser dos, que pueden ser personas naturales o también pueden ser personas jurídicas, porque por lo menos cuando presta un banco presta y es una persona jurídica, a una persona natural puede ser, o puede prestarle también a una empresa. Persona natural o persona jurídica son dos, acreedor y deudor, donde una hace la prestación y la otra cumple con esa prestación. ¿Mediante qué? Mediante el pago, que generalmente es en dinero. Pero yo no quiere decir que todo el tiempo va a ser en dinero, puede ser en especie también. Puede ser en especie. Entonces, y de allí surge el contrato de permuta. Es una de las formas en las cuales en especie se puede pagar una obligación. Y hay muchos que están haciendo eso, más con esta poca falta de liquidez que en algunos momentos se vive aquí en Venezuela. Entonces, hay una manera también de poder llevar a cabo un negocio a través de pago en especie. Bueno, pero mayormente el pago de la obligación, por lo menos el pago que hace el deudor, pues generalmente es en dinero. Y eso es lo que mayormente necesita la gente, que le paguen ese dinero, porque con el dinero puede resolver. A veces la especie sí, como por agarrar algo, pero entonces después tendría que vender el bien y bueno, y ahí pues las cosas se le puede alargar. O si el bien le sirve, pues también termina hasta haciendo un buen negocio. Pero todo depende de la utilidad que se le dé a ese bien. Entonces, por eso, en Venezuela, la obligación civil no la tenemos definida por la ley, sino por la doctrina, sino que la ley prácticamente nos manda a la principal fuente de la obligación, que es el contrato. Y en el 1133, pues es una definición que viene de la legislación italiana en lo relacionado con el contrato. Y de allí tenemos que el 1133, yo les recomiendo, cuando se nombra la norma, pues tener su código para ir ya manejando la ley. Aquí está definido en la lámina, pero también se lo voy a leer aquí en el código. El 1133, el contrato es una convención entre dos o más y más personas para constituir, modificar, transmitir, transmitir o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. ¿Ve? Claro, cuando nos dicen dos o más personas, porque puede ser que se presenten una solidaridad pasiva, como puede ser una solidaridad activa. Eso es en la clasificación de las obligaciones. Pero mayormente se presenta entre ellos. Y la definición del 1133, pues nos abre el camino de que prácticamente el contrato establece una serie de pautas por el cual se va a llevar a cabo ese negocio jurídico, que es lo que va a derivar la obligación. Porque, fíjate, constituye el negocio, le da sus reglas. Y un típico de contrato que tiene reglas son los contratos de sociedad, son los contratos de arrendamiento. Esos son contratos en los cuales se establecen las reglas, cómo va a actuar uno y cómo va a actuar el otro. ¿Bien? De repente, en transmitir tenemos el contrato de venta. Ese es el típico contrato de transmisión de propiedad, la venta.
Bueno, y extinguir, pues, cuando se lleva a cabo el cumplimiento de pago, por lo menos la liberación de una hipoteca. Al liberarse una hipoteca es porque se extingue ese contrato de préstamo. Entonces, fíjense que el contrato desde el punto de vista de la organización tiene una cantidad de funciones y eso es la manera como las partes, al llevar a cabo su negociación, por cuál es el mecanismo indicado. Y el mismo contrato, la misma definición del contrato nos dice que todo ello pues se puede hacer ya que la ley lo permite. Nos vamos a los elementos de la obligación. Dentro de lo que es la generalidad, la obligación se van a presentar tres elementos. Primero, el vínculo, que es por el cual se lleva a cabo esa interrelación o ese nexo entre el acreedor y deudor. Segundo, los sujetos. Uno es activo, llamado acreedor, otro es pasivo, llamado deudor. Y la prestación, ¿qué es lo que se va a dar dentro de esa obligación? O sea, ¿cuál es el objetivo por el cual va a comprender la prestación? Puede ser una transmisión de propiedad, que es una obligación de dar. Típico, que ustedes lo van a estudiar, que es en el contrato de venta. Una prestación de hacer, en la cual, por lo general, ahí es donde se incluye el contrato de préstamo de dinero. Pero también puede también ser una obligación de hacer un contrato de arrendamiento. De repente, un contrato de hacer la sociedad, porque siempre en la sociedad se aporta. Y el aporte, pues, mayormente el dinero, que también puede ser aporte en especie. Y una prestación de no hacer, pues, es el no realizar la obligación, el no llevar a cabo la obligación. O las típicas llamadas obligaciones naturales, pero eso son obligaciones de conciencia. Eso no tienen muchas veces actuación desde el punto de vista de imponer una responsabilidad legal en la misma. Entonces, esos son los tres elementos por el cual se lleva a cabo la relación obligatoria. Ahora la fuente significa lo que va a dar origen al nacimiento de esa obligación. O sea, para que la obligación se produzca, debe partir de algo, de una fuente. Y en el marco legal venezolano solamente tenemos dos formas en las cuales se dan fuente de obligaciones. Por un lado, la contractual, que es el contrato, que es donde tiene la mayor normativa, el 1133 y siguientes, tanto desde el punto de vista de su generalidad como desde el punto de vista de ya los contratos específicos, que es lo que se ve en el derecho civil cuarto, con los contratos y las garantías. Y luego tenemos una forma de obligaciones extracontractuales en la cual no nacen de un contrato, pero sí de actuaciones que llevan a cabo dos partes, acreedor y deudor, y por el cual se generan obligaciones. La gestión de negocios, el pago indebido de beneficios sin causa y el hecho ilícito, que es más que todo lo que va a producir la llamada responsabilidad civil, más que todo. Ahí tenemos las normas que ustedes ven ahí en la lámina, el contrato en 1133 siguientes, la gestión de negocios 1173, el pago de lo indebido 1178, el requerimiento en causa 1184, ese sí es uno solo, y el hecho ilícito, que hay que ponerle mucha atención al hecho ilícito porque él está muy concatenado con la responsabilidad civil y desde el punto de vista de la parte penal también tiene que ver mucho cuando se producen sobre todo los accidentes de tránsito. Los accidentes de tránsito se trabaja mucho con el hecho ilícito. Y para finalizar la unidad número 3, perdón, la unidad número 1, perdón, la clasificación de obligaciones que se encuentran en la norma del Código Civil. Bueno, ya las típicas, dar, hacer, no hacer, están jurídicas, que se rigen por la ley, naturales, que son aquellos, los llamados juegos de invite y azar, que eso es como llama una obligación de orden moral. Si usted lo quiere cumplir, la cumple moralmente, si no, pues
Bueno, es la suerte, ¿eh? Las condicionales que están sometidas a término, igualmente dentro de estas condicionales pueden entrar suspensivas, resolutorias, conjuntivas cuando hay varias condiciones facultativas y las alternativas que tienen mucha similitud de acuerdo al tipo de prestación que ella actúe. Las solidarias, aquí es donde está la parte activa y la parte pasiva, porque desde el punto de vista del el deberse, sobre todo, con los préstamos puede existir un deudor con varios acreedores o un acreedor con varios deudores. Y sobre todo, en el último tema, que es los efectos de las obligaciones, esto se ve mucho con las llamadas acciones oblicuas y las acciones paulianas, sobre todo con el deudor cuando se solidariza con un tercero, muchas veces o bien para cumplir o bien hasta para evadir responsabilidad. La obligación divisible, bueno, eso es la que se paga a plazos, que es lo que muchas veces termina produciéndose. Pagar toda una cantidad y más que todo en esta situación de Venezuela, pues no es tan sencillo. Entonces, se le da facilidades de pago para que se pueda cumplir con la obligación. Y la cláusula penal, pues es una obligación opcional. Más que todo se utiliza mucho con los contratos de arrendamiento, cuando se entra en la mora, que la mora es el retardo en el pago de la obligación. ¿Cómo? La cláusula penal, eso de lo que usted dijo, de la otra persona, Bueno, están las divisibles, que son los plazos que se dan para poder pagar, que eso es lo que mayormente se puede producir, ¿ves? O sea, es más, eso es lo que las economías sanas, pues es el llamado crédito, ¿ves? La obligación es el llamado crédito, que tú, por plazos, vas pagando. Claro, ahí se contabilizan los intereses, digamos, el asunto es que producto de esta situación país, pues muchas de estas obligaciones, pues no es que están derogadas, pero tampoco se aplican. Porque por lo menos el crédito, por los momentos no lo hay en Venezuela. Son muy pocos los que están dando crédito. Y si dan un plazo demasiado corto. Bueno, tendría que haber que la persona tenga ingresos. ¿Ves? Entonces, es más, todavía tenemos leyes que están vigentes. Por lo menos una ley típica, la ley de reserva de dominio. Esa es una ley en la cual se establecen pagos, se establecen obligaciones pagadas a plazos. Pero mientras no se reactive un poco el poder adquisitivo y mientras no haya verdaderamente confianza en la moneda, pues establecer ese tipo de obligaciones, volver de nuevo a lo que era esa vida hace, por lo menos esto se llevaba a cabo mucho, hace 40 años. Aquí quien vino hoy a la clase, pues, bueno, usted no había nacido cuando eso, pero yo sí recuerdo, por lo menos en mi época de mi juventud, de mi adolescencia más que todo, que muchas de las cosas se adquirían por crédito. Era muy poco el que compraba y contaba, muy poco. Pero el que podía sacaba crédito, sacaba su nevera, su cocina, su televisor, juego de cuarto, bueno, los carros se financiaban y la gente podía sacar carros, había gente que sacaba carros todos los años. Bueno, es más, incluso daban el carro que tenían como inicial y luego pues iban pagando a cuotas el carro nuevo. Por ahí se está intentando hacer, pero para eso, pues, la situación país y la situación de la economía tiene que mejorar, porque para eso hay que generar confianza. Y el tema de la obligación es precisamente esa conducta. El acreedor da, presta, y el deudor paga. Para que esa conducta de verdad se cumpla, hay que haber confianza, hay que haber cumplimiento, porque cuando se empieza a deber, ahí es donde precisamente es donde se genera la figura del incumplimiento. Y el incumplimiento, pues, va a la final generando lo que llaman la insolvencia. La insolvencia. Por eso,
las entidades, sobre todo las instituciones bancarias, bueno, cuando se trabajaba dentro del normal, ellas pues de repente quieren, el asunto es que hay unas condiciones que no le permiten, pero cuando todavía se prestaba dinero a los bancos, una de las cosas que se pedía mucho con la referencia era la solvencia, porque la solvencia da garantía de confianza con ese deudor. ¿Sí? Ese deudor, si hay confianza en que es una persona que ha respondido a créditos que ha tenido, pues no va a tener problema. El problema está es cuando ese deudor ya ha tenido, como se dice, un expediente de insolvencia en otra parte. Ahí es donde en realidad no va a tener el trato, no va a tener, como se dice, esa conducta que se exige en la obligación jurídica, en la obligación civil, para que se lleve a cabo ese contrato de préstamo. Bien. Bueno, entonces entramos ya con eh, la unidad número 2, que es la que, como les indiqué a ustedes en la planificación, es la que se va a comenzar a evaluar a partir del 24 de julio, casi el día de la batalla de Caracas. Bien, entonces una vez dado la unidad número 1, la teoría general de las obligaciones, en qué consiste, tipo de conducta, pues ya vamos a entrar a uno de los elementos que precisamente por el incumplimiento se va a producir obligaciones y eso va a generar responsabilidad civil en la persona más que todo del deudor. Por eso le decía que en la fuente de la obligación es lo que es el hecho ilícito, lo que establece el 1185, pues es prácticamente la norma que va a tener mucha relación con el tema de la responsabilidad civil. Este artículo es un poquito largo, pero solamente me voy a limitar del 1185 el encabezamiento, que es una norma algo extensa de leer. No tan extensa, pero siempre un poquito larga. El que con intención o por negligencia o por imprudencia ha causado un daño a otro está obligado a reparar. Bueno, y aparte de esta norma, también tenemos la del 1264, 1271, que igualmente toca el punto de los daños. Bueno, al igual que precisamente la obligación, la responsabilidad civil no es que tenga una definición de la ley, porque ellos más que todo son tipo formas de la conducta, pero para ello la doctrina es la que más que todo se ha encargado de definir lo que es la responsabilidad civil. Tanto el doctor Maduro Ulloando como el doctor Fray Zambano, dos de los libros que recomiendo en su material de apoyo, han destacado más que todo desde el punto de vista de estos dos autores que se están indicando aquí. Ellos son uno francés y el otro alemán, Bontour francés y Sabatier alemán, donde más que todo se han enfocado por dónde se dirige la responsabilidad civil. Primero, como lo explica Bontour, situación jurídica del patrimonio de la persona que ha causado un daño injusto, quien queda obligado a reparar. Es decir, ahí se produce una situación en donde prácticamente el deudor, cuando causa un daño, pues para repararlo está comprometiendo su patrimonio también. Por eso es que nos vamos a remontar un poquito cuando se vio en derecho civil bienes el tema del patrimonio. El patrimonio siempre va a ser el medio por el cual el acreedor va a garantizar el cumplimiento de la obligación. O sea, siempre y cuando precisamente se hace la negociación de un préstamo, ¿qué es lo primero que a veces pide el acreedor? Bueno, ¿y qué garantía me da usted para pagar este dinero o reponer al daño? Entonces, siempre se va a producir esa situación en que ya aquí tenemos que comenzar a tocar lo que vimos en Derecho Civil 2,
con bienes en el tema del patrimonio. ¿Sí? Porque siempre el patrimonio se va a comprometer, y más cuando se produce un accidente de tránsito, donde muchas veces reponer ese daño implica de que tenga que tener el deudor una garantía para ir pagando lo cometido en ese daño. Y dígame si hay por lo menos daño moral, lucro emergente, lucro cesante, perdón, daño emergente, porque siempre el daño y perjuicio tiene una cantidad, y esa cantidad a veces se paga es en el transcurso de cierto tiempo. Eso cuando el daño lo produce directamente el deudor, produce el daño. Pero ¿qué sucede cuando, aparte de la persona, el deudor lo comete alguien que dependa de él? Y por eso es que la responsabilidad civil no es solamente el deudor que repara el daño al acreedor, sino que también el deudor va a reparar el daño al acreedor cuando es causado el daño por personas o cosas dependientes de él. Y eso es lo que amplía el autor Sabatier. Sabatier ya lo amplía. Entonces, Sabatier, obligación que incumbe a la persona de reparar el daño causado a otra por su propio hecho o por el hecho de personas o cosas dependientes de ella. Por lo menos, la propiedad del IEPSI. Bueno, aquí porque no hay tantos árboles en esa cuestión, pero un árbol que le caiga a la propiedad del vecino y le causa un daño, el dueño del árbol tiene que repararlo. Así lo haya hecho el árbol. A lo mejor no lo hizo la persona, pero sí lo hizo el árbol. Y el árbol pertenecía al vecino. Entonces el vecino tiene que reparar. Entonces la responsabilidad civil va a abarcar dos aspectos. Primero, comprometer al patrimonio producto de un incumplimiento cuando es causado por el hecho propio. Pero también esa reparación del daño puede producirse o por personas o por bienes pertenecientes a ese deber. En el caso de el daño que cometa un hijo sometido a un régimen de patria potestad. Ahí se produce esa situación de responsabilidad y tiene que repararse. Bueno, un animal perteneciente a esa persona y que solamente muerda a otro. Ahí hay que repararlo. ¿Sí? Y eso incumple dentro de los daños que se reparan en la teoría del hecho ilícito. Por eso digo, el hecho ilícito ustedes tienen que unirlo con este tema de la responsabilidad, porque prácticamente todo este incumplimiento, todos estos daños provienen del conducto. Por lo menos se sabe que si usted tiene un animal, usted no puede dejarlo muy suelto por ahí. O por lo menos se tiene que vacunar o que no muerda, tratar de que no enseñarle tanto que muerda porque le causa un daño, bien sea al vecino o bien sea personas que vengan a visitarlo a la casa de uno y lo muerde, ahí tiene que repararlo. ¿Sí? Entonces, por eso hay que tener la prudencia, no ser negligente en eso. Se sabe que si un animal de eso lo saca a la calle, ponerle su bozal, ponerle el punto en la cual no ataque a otro o llevarlo amarrado. ¿Sí? O sea, todo eso, porque ¿qué? Hay normas en las cuales tiene y se obliga a reparar. Entonces, la definición de Montour y la definición de Sabatier nos indican las dos formas en las cuales se repara el daño, tanto por hecho propio como por bienes o cosas dependientes del propio deudor en la reparación del daño. De aquí que tenemos en las características de la responsabilidad civil, bueno, prácticamente reafirmando lo que dicen estos dos autores. Primero, la responsabilidad civil tiene una finalidad patrimonial de reparar el daño. No es una sanción al causante, sino la reparación. Es decir, ¿qué significa? Que reparar el daño es llevar a cabo un pago.
o pagarle los gastos médicos, o arreglarle la pared, o eso significa. Porque aquí la prisión por deudas, eso no existe en Venezuela. La acción de responsabilidad civil está destinada a obtener la reparación y tiene un marcado carácter privado, en el sentido de que debe ejercerla la víctima ante los órganos jurisdiccionales. Claro, mayormente cuando se generan los incumplimientos y producto de ello la reparación de daños, pues está la opción para pedir esas cantidades, pues actuar ante los órganos jurisdiccionales. Sin embargo, ellos no adoptan y si hay entendimiento entre las partes, pues pueda también repararlo sin necesidad de acudir ante el órgano judicial. Pero normalmente, sí, la ley establece los mecanismos del procedimiento para acudir al órgano jurisdiccional y por medio de una sentencia, cómo hacer la reparación del daño. Y tercero, la responsabilidad civil puede ocurrir no solo en casos de que civilmente responsable haya causado el daño personalmente, sino también cuando el daño es causado por intermedio de personas sometidas a su control o vigilancia o de alguna cosa dependiente de él. Bueno, ahí estamos, el caso del menor de edad que agarró el carro y pasa, que atropelló a alguien por ahí. Ahí le toca al pobre papá o la pobre mamá que ir a responder por ese daño. O el caso del perrito, que porque no le puse el bozalito, esa cuestión viene, se salió a la calle y mordió a una persona. Ese es otro caso tenemos el del sometido y de cosas, que puede ser un animal o también un bien que está colindando y producto de las lluvias producen mucho, producto de los vientos y eso, de pronto el árbol se cayó y tumbó la pared. Y ahí pues se causó un daño, pues ahí tiene que el dueño de la casa donde estaba el árbol hacer la reparación porque le causó un daño. Y eso es así. Pero más que todo, el caso de los árboles y esa cuestión, pero donde más se puede generar acciones judiciales son muchos, es con los animales y también con los accidentes de tránsito. Bueno, típico, accidente de tránsito. Ahí sí tiene que responder. Ahí sí tiene que responder. Bueno, por eso es un deber quienes tenemos vehículos de tener nuestra póliza de responsabilidad civil, porque precisamente esa póliza cubre los daños a terceros, tanto materiales como personales. Bien. Bueno, los tipos de responsabilidad civil, la contractual cuando se deriva de un contrato, la extracontractual cuando está dentro de las otras figuras del no contrato, y aquí es donde mayormente pues entra el tema del hecho ilícito. Y los elementos por el cual para que se dé la responsabilidad civil, como los observan ustedes aquí en la lámina, está la culpa, el daño, el incumplimiento y la relación de causalidad entre el incumplimiento y el daño producido por ese incumplimiento. Acá mayormente la culpa, y viéndolo en 1185, más lo que se aprende mucho en el derecho penal, pues hay un poco de relación, sobre todo cuando se toca el tema de las lesiones, el tema del homicidio culposo, porque hay un poquito de relación entre eso. Porque si vamos a ver la definición del 1185, que sí lo tiene aquí la norma del Código Civil, prácticamente es muy similar al homicidio culposo establecido en el Código Penal. ¿Sí? Entonces, el que con intención o negligencia, pues sencillamente, eso es producto de un incumplimiento en el cual la persona no previó o no fue lo suficiente diligente o no fue lo suficiente prudente para llevar a cabo su actuación. Por eso, lo que expongo acá en la lámina es que el incumplimiento debe ser culposo, es decir, que no se incurre dentro de la parte del dolo, para que genere obligación de reparar el daño. O sea, fue un incumplimiento en donde pues la persona no previó, usted a lo mejor, no es que no se repare un carro, uno los carros lo repara, y es lo que se gasta uno en reparar un carro, no es que, pero muchas veces también
Uno confía de que las pastillas se las venden bien, las bombas de freno se las venden bien, todo, y de repente, bueno, a lo mejor vino de un defecto de fábrica y se produce el accidente. Es decir, hay un incumplimiento, sí, a lo mejor no se revisó el carro, o si se revisó, no se presentaron las materiales como tenían que presentarse, y por ello se produce el daño. Pero tiene que ser algo en la cual no hubo premeditación y alevosía. Eso es lo que no se puede generar. Porque cuando se prueba, generalmente, esta parte de la culpa se demuestra mucho es con peritaje. ¿Sí? Porque aquí cuando hay daños materiales, pues sí, seguimos con la jurisdicción civil, pero si hay daños personales, además de la responsabilidad civil, ahí ya se activa responsabilidad penal, ¿ve? Porque hubo verdaderamente un daño a la persona, bien sea desde el punto de vista de una lesión o en algunos casos se le produjera muerte. Entonces, al generar el hecho de la muerte, pues ahí es donde ya viene entra lo que es la parte penal. O si hay lesiones, entra igualmente la parte penal. ¿Ve? En la responsabilidad civil, como supuesto causante del daño, este debe ser culpable. Y esa culpa supone un presupuesto fundamental que es la imputabilidad, que es la condición sine qua non para que haya culpabilidad y de allí la responsabilidad civil. La inimputabilidad es la posibilidad de atribuir moralmente a una persona a la realización de un hecho, o sea, cuando se le pueda pedir cuenta de sus actos de acuerdo a su razón o a su conciencia. Bien, entonces, acá generalmente este elemento culpa, pues es un elemento culpa en que hay una razón en la conciencia, pero algo que se trata por lo menos de evitar. Porque claro, cuando existe ya el dolo, ya no estamos hablando de prevención a eso, sino que sencillamente se quiso hacer, y al que veces por eso es que sale la sanción de la pena. Pero acá por lo menos es la reparación, además del daño, porque se trató de evitar, se trató de tener la previsión, pero con cuestiones de fuerza mayor. Por eso, cuando vemos las normas del 1274 y 1271, tenemos incluso en el 1271, el Código Civil, el hecho de la causa extraña no imputable, por el cual, si durante ese periodo de cumplimiento se presentó algo que usted no lo pudo evitar, pues es causa para no pagar la obligación y menos pagar la reparación del daño, que es lo que puede suceder. Nos vamos con el otro elemento que es el daño. Bueno, ya el daño, precisamente con el elemento culpa, si se produce, pues te va a presentar un deterioro, una disminución, una pérdida de lo que puede ser o bien en un bien material o bien en el que es en el patrimonio de una persona o directamente en la persona. Pero en el caso de la responsabilidad civil, mayormente es el patrimonio de la persona que sufre ese daño. Y aquí nos remontamos, seguimos remontándonos al caso de los accidentes de tránsito. Por lo menos en un accidente de tránsito, al quedar deteriorado el vehículo, pues eso además de producir el daño y de repararlo, va a generar dentro de esa víctima lo que llaman el daño moral, en la cual el daño moral, pues ya ahí entra lo que es la parte psicológica, entra lo que es la parte del afecto a la familia, entra lo que es la parte de lo que va a dejar la persona de percibir por cierto tiempo, y eso tiene que repararlo el deudor, el causante del daño. Por lo menos en el caso de que se produzca con un vehículo en la cual es la pala de esa persona. Vamos a suponer el transporte público. Los dueños de los transportes públicos, pues cuando sufren los accidentes, esas pólizas generalmente prevén esos daños morales que se pudieran presentar.
porque durante cierto tiempo, mientras arreglan el vehículo, pues esa persona va a dejar de percibir dinero, y más quien trabaja en un vehículo que presta un servicio a la colectividad. Entonces, ahí hay una situación donde cuando se produce un accidente o un daño a ese tipo de personas, además de los daños y perjuicios, entra lo que se llama el daño moral. Y entra lo que se llama dentro del daño moral los elementos del lucro cesante y del daño inherente, que los explica muy bien el doctor Maduro Luyando en su libro. Entonces, eso es lo que más que todo comprende esa parte del daño moral. Una parte en la cual se debe, como si de indemnizar durante todo ese tiempo, porque no es solamente lo que pueda afectar a la persona dueña de ese vehículo, sino también a su familia y al entorno que está habitando con esa persona. Por lo menos, dígame si con ese vehículo pagaba el tratamiento de uno de ellos, de un miembro de su familia, o hasta un tratamiento que esa persona se estaba haciendo, bien sea un tratamiento de diabetes, bien sea un tratamiento por lo menos de una diálisis, o bien sea por lo menos que la persona es hipertensa, entonces todo el tiempo tiene que estar tomando su medicina, llamarlo los Sartán, que es una de las medicinas que utilizan para la atención. Es decir, y por ese tiempo precisamente la compraba de lo que producía ese vehículo todos los días. Entonces, ahí está precisamente cómo es que se estipula todo ese daño moral. Y claro, muchas veces este daño moral sí hay que hacerlo mucho por vía de tribunal. Claro, vamos a suponer, y como que hubo un bajón de luz, me parece. Vamos a ver que sí se pueda manejar desde el punto de vista de la parte lo que dice extrajudicial, de acuerdo a las pólizas, que también se puede hacer, pero muchas veces la actuación del tribunal pues puede garantizar eso más. El asunto es que dentro del sistema de administración de justicia, si hay la celeridad, pues esa reparación puede ser más efectiva. Lo que muchas veces pasa es que cuando no hay la celeridad, entonces, y se demora en salir la sentencia, ahí es donde muchas veces, pues es mejor como negociar para que esa reparación salga lo más pronto posible. ¿Ve? Lo más pronto posible y la persona pues no quede tan afectada. Los daños y perjuicios. Bueno, en este punto además debe estar incluido, ¿no?, la cantidad del daño que corresponde, también la extensión de la reparación según la naturaleza del mismo, bueno, es decir, todo lo que está en su alrededor por el cual esa persona, pues, lo que deja de percibir tiene que, a través de esa indemnización, recibir todo esto. Y aquí, precisamente, es donde empezamos a tocar la norma del 1271 del Código Civil, en la cual el deudor será condenado al pago de los daños y perjuicios, tanto por la no inejecución de la obligación como por el retardo de ella. ¿Sí? O sea, la inejecución, si cometió un daño, pues tiene que repararlo. Si no lo hace, ahí es donde se condenan los daños y perjuicios. Y ahí es más que todo, esos daños y perjuicios sí se tienen que pedir de manera judicial. A menos la causa extraña no imputable, si se presenta, pero en el caso de que se presente, tiene que probar. Y la causa extraña no imputable, pues son unas situaciones que la misma doctrina lo establece, como el hecho, como lo que es el caso fortuito, la fuerza mayor, el hecho del príncipe, la culpa, el hecho del acreedor, el acreedor que impida que el deudor cumpla, también culpa de la víctima, son como 6 supuestos que se aplican mucho. Y es más, eh, aquí lo tuvimos cerca en la pandemia, sobre todo con el hecho del príncipe, que son los actos de la administración pública. Por lo menos ese decreto que se dictó cuando la pandemia del COVID, en la cual durante cierto tiempo se eximía el pago de cánones de arrendamiento y de préstamos mientras duró el decreto.
Es decir, durante ese tiempo, pues los deudores no pagaban ni los inquilinos pagaban, pero fue durante ese tiempo. Ya al desaparecer el decreto, al quedar extinguido, pues la obligación tenían que volver a seguir pagando. Claro, porque fue un momento en el cual las entradas iban a quedar restringidas por esto de la semana flexible y la semana radical, aunque a la final la gente trabajó semana flexible y semana radical como, y más que todo el que necesitaba recibir dinero todos los días. Porque sí, los grandes negocios de repente no lo hicieron, pero sí, el pequeño comerciante pues se arriesgaba a trabajar. ¿Y qué más? Y lo hacía. Y bueno, y hasta en uno pues comenzaron con ese negocito y todavía siguen con el negocito, porque ese negocito no lo han terminado. El incumplimiento, el otro de los elementos por el cual se genera la responsabilidad civil. El incumplimiento no es otra cosa en la cual tiene la obligación cuando no se cumple la ejecución y se entiende la inejecución de la obligación por un obstáculo o causa que es considerada por el legislador imputable al deudor. El incumplimiento es no querer hacer las cosas. Fue muy sencillo. Ah, usted no quiere pagar. Ah, usted no, que mañana, que pasado, que esto no. Pues por eso es que se ejerce el cobro, para que sencillamente el deudor pague. El incumplimiento voluntario está motivado tanto por circunstancias imputables al deudor, dolo y culpa, como por otras circunstancias no imputables a los mismos. La situación del deudor es la misma cuando el incumplimiento se debe a una u otra circunstancia. La doctrina denomina el incumplimiento voluntario simplemente incumplimiento culposo. Dentro de los elementos del incumplimiento culposo está la naturaleza objetiva, que es el incumplimiento o inejecución de la obligación. El evento de naturaleza subjetiva, que es la culpa, y la normativa del incumplimiento, las normas del 1264 y 71. Exactamente. Es decir, por un lado, no ejecuta y por otro lado, no previene. Por eso, la parte objetiva, que es la muestra en la cual usted no quiso pagar. Pero la parte subjetiva es que no tuvo la diligencia de hacer lo posible de ejecutar la obligación. Y a veces, bueno, a veces puede ser, sí, se demora se demora aquel, pero también es por gastar lo que no debe gastar. Primero cumple y después gasta. Ya cuando usted haya salido de sus compromisos, bueno, ahí sí dése lo justo que quiera darse. Pero mientras tenga compromisos, pague, porque tarde o temprano vienen los reclamos, primero llamaditas, luego citaciones y a lo último una demanda. Y a lo último una demanda que es lo que en realidad no debería ser. Ahí están las normas, 1264, y el 1271, que toda obligación debe cumplirse como ha sido contraída. Y cuando no se cumple, hay que, además de cobrar lo que consistió en la obligación, más los daños y perjuicios por ese retardo o por esa inejecución total, a menos que exista una causa extraña no imputable. Pero esa causa extraña no imputable la tiene que probar. Porque si no hay, pues tiene que pagar. Y por último, la relación de causalidad. Esto es precisamente una relación que hay entre el incumplimiento y el daño. El incumplimiento y el daño. Si los dos se producen, pues hay responsabilidad civil y por lo tanto el daño tiene que reparar. Por eso es que en la materia de tránsito, que es donde más vemos directamente la responsabilidad civil, nos obligan, y esto es por mandato de la ley de tránsito, a todo quien conduce vehículo y que es propietario de un vehículo automotor, tener su póliza de responsabilidad civil precisamente para cumplir por esos daños que se producen a terceros. Bueno, si hay alguna pregunta por acá del participante presencial que hay, está bastante claro, bueno, pues me complace, ya sea por la asistencia a la clase, igualmente para los
que van bien la clase, pues ya tienen por lo menos un reforzamiento más, aparte de su material de apoyo, para que comiencen a realizar sus actividades. Bueno, de mi parte, pues muchas gracias por la atención y nos vemos en el segundo encuentro sincrónico cuando sea fijado por la universidad. Muy buenas tardes y hasta luego.